Bueno, en la charla pasada, a ver, la médula de esta charla a la que me invitaron del Centro de, ¿cómo se llama bien? Centro de Estudios de la Seguridad Social. Es Centro de Centro, Estudio y Debates de la Seguridad Social. Centro de Estudio y Debates de la Seguridad Social. El objetivo era analizar los problemas que se plantean con la nueva movilidad. Que la verdad cada vez que lo digo vuelvo a sentir ese sentimiento de, pero por favor, estábamos bien y otra vez el problema. Es como una horrible enfermedad que uno supera y de pronto vuelve, ¿no? No era necesario que nos complicaran la vida con la movilidad y sin embargo otra vez estamos frente a la litigiosidad, frente a lo raro que se tiene que sentir un jubilado cuando se juega con algo que es tan obvio, ¿no? Pero bueno, así son las cosas. Entonces, yo dividí la charla en las tres leyes que en los 4 años, 18, 19, 20 y 21, hasta ahora nos han generado problemas. 27.426, 27.541, que en realidad uno podría decir, bueno, sí, es la emergencia, son los decretos, es el no pago de la suma suspendida, pero bueno, el dictado de esa norma generó todo eso, y eso lo vimos en la charla pasada, donde yo solo resumiría que los dos más importantes problemas de la 27426, o sea, de la movilidad del año 2018, son la eventual, porque hasta que la Corte no lo diga, la eventual, el eventual devengamiento que ya había de la movilidad cumplida en el segundo semestre del 17, que no se aplicó en marzo del 18, para decirlo en un solo renglón, y que debió haberse aplicado. La Corte dirá si esto es así o no. Y el otro problema de la 27426, que no es su fórmula en cuanto a que mezcla salario con costo de vida, esa no sería un problema, eso al contrario sonaba como muy alentador, pero lamentablemente esa buena fórmula se estableció con un rezago, es decir, con un tiempo que transcurre entre el dato que leo y la aplicación de ese dato, palabra rezago que les ruego que cuando hagamos demandas usemos la palabra, ¿no? Porque además es un problema, porque impide uno de los principios de la seguridad social, que es la inmediatez. Porque la inmediatez solo va a estar en el otorgamiento de la prestación. La movilidad también, si es mantener el valor del haber, también tiene que tener una inmediatez con los cambios de factores socioeconómicos. Entonces, devengamiento sí o no, rezago, estas son las dos problemas de la 27426, y sabemos que el tema está en corte. Y el problema de la 27541 y sus decretos, y eventualmente de la ausencia de el otorgamiento de la suma suspendida, podría ser a los ojos de algunos que la movilidad dada en emergencia es menor a la que hubiera correspondido. Yo ahí contestaría, bueno, por algo es emergencia. Otros atacan la emergencia en sí como inexistente, entonces cae todo lo que viene después. Y también estaría la teoría del devengamiento, porque alguien podría decir, bueno, se suspendió el artículo 32, pero se suspendió, a ver si lo digo con una palabra metafórica,
se suspendió la lectura de los índices del artículo 32, pero los índices que se habían, digamos, que habían generado ya un cambio en el segundo semestre del año 2019, pues esos índices ya había que aplicarlos y porque ya se generaron. Entonces ahí se ve más claramente la noción de suspensión, ¿no? Porque son índices ya devengados, cuyas modificaciones, cuya variación se devengó, y que cuando se iba a aplicar quedó en suspenso. La suspensión hay que verla como realmente algo que está levitando. Los aumentos levitan por obra de una varita mágica que es la norma, y en algún momento eso levitando tendría que caer. Para mí esa es la teoría más fuerte en cuanto a los aumentos del año 2020, basada en que el Congreso de la Nación utilizó la palabra suspender. Y como a los jueces, ya lo sabemos, no les gusta decretar inconstitucionalidades, digo, acá opino yo a título personal, ¿por qué insistir en la inconstitucionalidad de la emergencia? Cuando todo el Congreso de la Nación dijo que hay emergencia. Nos vamos a poner, por absoluta mayoría se votó que el sistema previsional estaba en emergencia, bueno, pues entonces tendríamos que haber salido a la calle en ese momento, o tendríamos que haber agarrado el teléfono y llamado a todos los legisladores que conocíamos para decirles no hay emergencia. Se dictó la emergencia, fenómeno. La emergencia inevitablemente tiene que incluir algún perjuicio. El perjuicio fue una disminución. Fueron bastante inteligentes en que esa disminución, la confiscatoriedad mayor que produjo es del 12%. Eso lo vimos en un cuadro. Entonces, hay todo un tema en el que no hay un camino muy asegurado con estos planteos, pero el que me parece inevitable es: me dejaste suspendido un aumento que me toca por Constitución Nacional, por lo tanto me la tienen que dar. Ahí llegamos entonces con la 27.541 y la emergencia, y entonces lo que nos quedaba era ver la 27.609. ¿Qué pretendía hacer cuando yo armé este PowerPoint? Lo que yo me dije es: tenemos que manejar la fórmula. Hay que manejar la fórmula. Casi no tengo ni cómo explicar la sensación que tengo de no podemos solo decir el artículo 14 bis, el artículo 14 bis. A ver, uno tiene que entrar, porque no está bien lo que voy a decir ahora, pero es con esto con lo que nos están embromando, con la fórmula compleja, confusa, que uno dice, no, debe estar bien, soy yo el que no lo entiendo. Y ahí está como aquella cuestión que no me acuerdo en qué película la vi, que uno le decía al otro: si a usted la persona, tal funcionario o tal persona le explica algo y usted no lo entiende, pídale que se lo explique de nuevo. Si usted sigue sin entenderlo, pídale que se lo explique de nuevo. Ahora, si usted la tercera o cuarta vez no lo entiende, lo están estafando. Entonces, acá es lo mismo. Entendamos la fórmula. Llevaría horas, pero por eso la idea mía es generar un pantallazo de la fórmula con algunos puntitos para analizar, y después, bueno, con la filmina en su casa, al que le interesa lo va viendo. Bien, ¿cómo se llega a la fórmula? Y acá, esto sí es como un detalle jurídico-político, digamos.
esta fórmula, ¿por qué nace? Bueno, la propia ley 27.541 decreta la emergencia, establece las facultades del Ejecutivo. Bien, bien, mal, pero está. Ahora, el artículo 55 dice: el Poder Ejecutivo Nacional convocará una comisión que proponga un proyecto de ley de movilidad de los saberes previsionales, y ahí podría haber dicho punto, pero le da pautas. El Congreso de la Nación le da pautas. Da pautas para la nueva, dice, solo voy a aprobar una fórmula que, y acá viene, garantice una adecuada participación de los ingresos de los beneficiarios del sistema en la riqueza de la nación. O sea, participación en la riqueza. Esto tengámoslo en mente porque ahí, haciendo algún juego jurídico, digamos, del lenguaje, de la literalidad de una norma, si yo llego a una fórmula que no me garantiza esa fórmula es nula. Tema a analizar. Teniendo en cuenta que, esto que le ordena el Congreso al Ejecutivo de formar una comisión, vienen estos datos. El 18 de mayo del 2020 se constituye la comisión llamada Comisión Artículos 55 y 56 de la Ley 27.541. Yo no voy a tratar nada del 56, por supuesto, porque crean una sola comisión, que se supone porque es más barato, y ahí de esa comisión tiene que salir la fórmula, cumplen con el 55, y todo el tema del análisis de la movilidad de las leyes especiales, artículo 56. Eso no me ocupo. Entre esta comisión, entre el 16 de junio y el 31 de agosto del 2020, en ese periodo, convocó a 24 exposiciones de, pongo entre comillas, especialistas y representantes de entidades de diverso tipo. Se desarrollaron 24 exposiciones para que se expusiera sobre el tema, para que luego esta comisión, a la luz de todo lo que escuchó, elabore la fórmula. Pero la labor de la comisión no concluyó en proyecto ninguno. O sea, la comisión no tiene proyecto. ¿Por qué? Porque el 10 de noviembre el Poder Ejecutivo remite una nota a la comisión. Es importante que tengamos en cuenta esto. Remite una nota a la comisión con el objeto de someter a su consideración un proyecto de ley por el cual se propicia una nueva fórmula de movilidad. El mismo poder, no cambió el gobierno, el mismo Poder Ejecutivo que tenía la orden de crear una comisión y crea la comisión, por otro lado, y solo con la participación de sus ministerios, arma un proyecto y se lo manda a la comisión. ¿No suena un poco insólito esto? Está así como suponer que, el derrotero por el que iba la comisión no iba a terminar en algo que al Ejecutivo le gustara. Entonces, desoyendo la orden del Congreso, arma el proyecto y simula el envío a la comisión. Como me pareció interesante, pegué acá la nota. Dice, nota a la comisión mixta con propuesta de movilidad del Poder Ejecutivo. Las y los representantes del Ejecutivo tenemos el agrado de dirigirnos a fin de propiciar, de someter a su consideración el presente proyecto por el que se propicia una nueva fórmula. O sea, ¿para qué la comisión citó
a escuchar especialistas y sectores si luego el Ejecutivo le iba a mandar. Bueno, finalmente, para no hacerla larga, se aprueba en el Congreso esta ley como número 27.609, proyecto del Poder Ejecutivo, que lo que hace, como venía ocurriendo desde el año 2009 fundamentalmente, pero desde antes también, se modifica el artículo 32 de la ley 24.241. Tengan en cuenta que la madre de todo es la gran vasija de la movilidad, es el artículo 32, que siempre aclaro que en la quiniela es el dinero, casualmente. Entonces, modifica el artículo 32, que ya lo había modificado la 27.426, que ya lo había modificado la 26.417 en el año 2009, que desde el texto original de la 24.241 era el artículo de la movilidad, porque en el texto original el artículo 32 lo que decía es que la movilidad iba a ser por AMPO. Recuerden que esa movilidad por AMPO se corta con la ley de solidaridad que dice basta, la movilidad nunca podrá tener en cuenta salarios, debe ser lo que el Congreso diga en cada caso. Y así fue, arbitraria, inexistente, inaceptable, hasta que se dicta la ley 26.417 que crea una fórmula de movilidad automática. Bien, no quiero hacer tanta confusión porque el que lo vivió me sigue, pero el que no lo vivió me odia. Entonces, para evitar el odio, trato de abstenerme. Bien, estoy ahora con la ley 27.609 de diciembre del año 2020, modifica el 32 y entonces, ¿qué nos dice el nuevo 32 que rige actualmente? Las prestaciones serán móviles. El índice de movilidad se obtendrá conforme la fórmula del anexo. En ningún caso el índice podrá producir la disminución del haber. Atención, porque algún día vamos a plantear qué se entiende por disminución del haber. Este es un tema interesante, digno de análisis y planteo, porque si la ley dice que el índice no puede producir la disminución del haber no es que si yo cobro 30.000 me lo lleven a 29.000. Yo puedo estar cobrando 30.000 y con la fórmula ir a 33.000 y sin embargo estar produciendo una disminución del haber, porque los valores que deberían tenerse en cuenta para mantener el valor del haber, no se han aplicado, y entonces mi haber de 30, suponiendo que el haber de 30.000 sea correcto, mi haber de 30.000 para que mantenga su valor tendría que ser 37 y en lugar de eso me dieron 33. No produje la disminución del haber. Entonces, hay que tener mucho este juego en un país con inflación. La inflación genera aumentos de sueldos, o sea, propicia el pedido de aumento de sueldo. De algún modo hay que tener en cuenta este juego entre nominal o histórico y valor actualizado. Un último renglón sobre este tema, perdón, pero no quiero evitarlo. Recordemos siempre, 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 la movilidad nunca mejora el haber. Por favor, la movilidad nunca mejora el haber. Yo siempre digo, cuando doy la parte histórica de la movilidad,
en el mundo, porque Bismarck, cuando creó el seguro social, al primer prusiano que le pagó, le siguió pagando lo mismo durante décadas, hasta que el prusiano se murió. No había noción de modificar el monto. Cuando sale la 43-49 y a mi bisabuelo lo jubilaron con 832 pesos, cuento que alguien me dijo una vez que siempre doy el mismo ejemplo de 832 pesos, así que a partir de ahí lo digo siempre. Entonces a mi bisabuelo en el año 1920 lo jubilaron con 832 pesos, se murió con 832 pesos y a nadie se le podía ocurrir que su haber cambiara de 832 a 948. ¿Cómo? El haber es 832. ¿Qué hace la movilidad? Que siempre sea de 832 en valor, en valor. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto. La movilidad nunca mejora el haber, pero, o sea, solo lo mantiene. Lo que no puede hacer es disminuirlo, y cuando doy menos movilidad que la que corresponde, lo disminuyo. Y por suerte, esto está en la norma. Entonces, tengamos en cuenta esto cuando hagamos planteos. Bien, algo importante y que a veces no se tiene en cuenta es que en el artículo 32 de movilidad, cada vez que se lo cambia, se establece quién es, qué órgano es el que va a determinar el índice. Y en este caso han obviado a la Secretaría de Seguridad Social, cosa que yo critico fuertemente, y le han dado al ANSES la facultad de elaborar y aprobar el índice trimestral. De paso, acá ya están indicando que el índice va a ser trimestral y lo publicará. No es que inventa la fórmula la genera el Congreso, pero ¿quién hace los numeritos? La ANSES. Atención, está bien. Es una decisión política. El artículo 2 de la ley dice que la primera actualización se hará efectiva en marzo. Y acá les puse las normas trascendentes. Yo siempre digo que cuando sale una nueva ley, uno antes armaba carpetitas, ahora hay que tener carpetas virtuales donde uno va volcando todas las normas, porque si no después se vuelve loco. Entonces, hasta ahora, en esa carpetita que se llama Ley 27.609, hay que poner al decreto 104, a la resolución de ANSES 48, que dio la movilidad de marzo, a la resolución de ANSES 105, que dio la movilidad de junio, y por supuesto todas las circulares que tan amablemente pasan en nuestros grupos varios y diversos, gracias a la amabilidad de muchas colegas que logran conseguir, como en la época del alcohol prohibido, siempre hay alguien que lograba conseguir alcohol o tabaco. Bueno, ahora estamos en el mercado de las circulares, pero bueno, en esta carpeta se podrían ubicar esas circulares. Artículo 32. Bien. La fórmula. ¿Qué importa? Después doy unos conceptos generales. Digo, no se me depriman, porque son 6 filminas, pero no las voy a analizar. Les juro que me encantaría, pero no se puede, porque es mucho tiempo para explicar por qué, por ejemplo, cómo se distingue cada uno de estos valores, por qué. Entonces, pero sí quiero que tengan la imagen. Esta es la fórmula, a ver, copiada, tal cual, ven que se ve hasta un pedacito de firma acá abajo, así que esto es. Entonces, ¿qué? Primero se divide en 4 partes: movilidad de marzo, movilidad de junio, movilidad de septiembre y movilidad de diciembre. Y ustedes, si ven acá, se van a dar cuenta
que tanto en marzo, junio y septiembre el dibujito es parecido. Me da la mitad de algo más la mitad de otro algo. Este algo tiene una M de marzo y este otro algo tiene otra M de marzo y estas tienen de junio y estas tienen de septiembre. Yo digo así, muevo se ve, ¿no? El mouse, porque Sí, si sí, no, sí se no me ve. pueden seguir. Sí, se ve, se ve. Bien, ¿qué es RT? Lo vamos a ver después, pero digamos ahora es la recaudación tributaria de ANSES, es decir, sin aportes y contribuciones, y que me va a dar la mitad, o sea, el índice de movilidad de este mes de marzo se arma con la mitad de lo que da este valor, de la variación de este valor y la mitad de la variación de este otro valor. Este valor toma, acá están, ven, marzo, junio, septiembre y diciembre, RT, ¿qué se toma? ¿La variación de qué? La variación entre, síganme, el cuarto, estamos hablando marzo 2021. Yo veo cuánto se recaudó en el cuarto trimestre del 2020, último trimestre del 2020, versus respecto de el cuarto trimestre del 2019. Lo que varió, de esa variación voy a tomar la mitad. Aclaro, tema de la matemática. Alguien quizás que lo vio en el esquema en su cabeza podrá decir, pero esa es una variación anual. Claro, por eso a esa variación se la, comillas, comillas, divide por 4. ¿Por qué comillas, comillas, comillas? Porque no, acá no se usa dividir por 4, sino que se usa la raíz cuarta. Cuando yo hago la raíz cuarta de ese número de variación, me da un solo trimestre, el valor de un trimestre. A eso lo divido a la mitad y lo pongo acá. Y luego el otro es más fácil, es la mitad de lo que da la W, y la W es digamos, cuánto evolucionó, acá sí, en el último trimestre, o sea, de octubre a diciembre del 2020, ¿cuánto subió el RIPTE? ¿Cuánto evolucionó o no, o quedó igual el RIPTE? Entonces, mitad recaudación tributaria, mitad RIPTE, le doy en marzo. Lo mismo hago en junio, lo mismo hago en septiembre, y luego llego a diciembre. Y acá voy a decir lo único, absolutamente, son 3 cosas importantes. Esta es la primera cosa importante, muy importante, y que va a generar mucho escándalo en diciembre. Estos 3 aumentos son a cuenta, no piensen que es un aumento fijo. Estos 3 aumentos, marzo, junio, septiembre, son a cuenta del aumento de diciembre. Dicho de otra manera, es como si la fórmula de movilidad de nuestro país a partir del 2021 fuera solo esta en diciembre. Pero para no esperar a diciembre a ver cuánto da esta fórmula para aplicar en diciembre, entonces a cuenta te doy algo, pude darte cualquier cosa. Lo pongo así para que nosotros pensemos que acá se está jugando bien con el sueldo, la recaudación, no importa. Ahí se pudo haber puesto la evolución del kilo de asado, del Bitcoin, cualquier cosa se pudo haber puesto. ¿Por qué? Porque todo es a cuenta. Y ahora vemos diciembre que después explico un poco mejor. Ven que a diciembre, movilidad de diciembre tiene
dos posibilidades, A o B. Son o A o B. Voy a usar o A o B en diciembre. A, ustedes ven que es lo mismo que acá. O sea, voy a hacer la mitad de la recaudación tributaria más la mitad del RIPTE y va a dar un valor. Pero lo voy a comparar con este otro, que ahora no explico y que tiene que ver con la recaudación total. El que me dé menos, yo voy a aplicar, porque esto que tiene la fórmula, acompáñenme en la lectura, dice, esta fórmula es como si yo la leyera. La movilidad de diciembre va a ser A, siempre que A va a ser A, siempre que A sea menor o igual a B. Y va a ser B siempre que A sea mayor a B. Quiere decir, en cristiano, voy a aplicar el menor de los dos valores. Si este valor me da 7 y este 6, voy a dar 6. Y si este me da 5 y este 8, voy a aplicar 5. Por eso acá lo que digo es, en diciembre, que voy a tomar para la A, voy a tomar julio, agosto y septiembre del 2021 para aplicar en diciembre, voy a aplicar esto, que es esto, o voy a aplicar la variación de la recaudación total incrementada, no importa, menos a la que le voy a restar entre comillas, le voy a restar lo que ya pagué, ¿ven? Le voy a restar lo que di en marzo, lo que di en junio, lo que di en septiembre. Por lo tanto, esto son pagos a cuenta. Cuando restar en porcentajes es dividir, pero en la mente nuestra, no matemática, es restar. Le resto lo que ya te di. Te pagué a cuenta y ahora te doy lo que verdaderamente es descontándote lo que te di. Pero el gran tema, por eso digo, este es el primero de los 3 temas de... Elsa, ahí te reactivé porque admití a alguien y sin querer te muteé. Perdón. Y ahora que estoy muteada... Ahora sí, no, ahora te escuchamos. Díganme que todo lo de la fórmula se escuchó, porque si no... Sí, no, fue un segundito, porque la admisión cuando apreté quedó. No te bueno. Un segundito fue. Perdón. No, está bien. Entonces, de estas dos, en diciembre, 2 números, el que haga los números va a ser 2 números. Y es fácil eso. Y va a elegir el menor. Entonces, es A, que es esto, o esto, que es B, y de esto la menor. Esto se ve acá que yo lo señalé. Entonces, este es el primer problema de esta fórmula. Yo acá, para el que después la quiera analizar a la fórmula, vienen unas diapositivas en la cual explico RT, acá está esto, recaudación tributaria, donde, ¿qué entra en recaudación tributaria? La recaudación tributaria es la variación de los recursos tributarios de ANSES, o sea, no incluye aportes y contribuciones, por beneficio. O sea que lo voy a dividir por la cantidad de beneficios que otorgue. Fíjense que esto es un factor bastante voluntario por parte del organismo a cerrar o abrir la canilla de beneficios, pero eso ya lo veremos luego. Estos recursos tributarios, dice la norma, que son netos de eventuales aportes del Tesoro Nacional para cubrir el déficit de ANSES. O sea, el recurso tributario puro, que
¿Qué es lo que son los recursos tributarios de ANSES? La parte del IVA que va a ANSES, combustibles, cigarrillos, créditos y débitos en cuenta corriente, la parte impositiva del monotributo y el impuesto país, que es mucha plata. Todo esto es el ingreso tributario de ANSES. Si ANSES pone plata aparte por déficit de ANSES, eso no entra dentro del número que se analiza. ¿Y cuáles son los beneficios? Y acá lo leí varias veces porque no lo puedo creer. Yo voy a obtener un número de plata que se recaudó en el trimestre de un año, más el número de plata, más la plata versus la plata que se recaudó en otro año, pero en ambos años voy a dividir por beneficio. O sea, voy a hacer como por cada beneficio, cuánta plata se juntó en lo tributario. Pero fíjense cuáles son los beneficios. Las prestaciones del SIPA, está bien. Las pensiones no contributivas. ¿Qué tienen que ver acá las pensiones no contributivas? Como, claro, el asesor cuyo asesorado no entiende nada, le dice, no, lo que pasa, señor, que como las pensiones contributivas también se mueven por movilidad, hay que ponerlas. Ah, dice el asesorado, como, claro, obvio, no entendió nada, pero claro, porque no hay otro asesor al lado que le diga, no, un momentito, estamos hablando de movilidad. Usted maneje la movilidad por movilidad de prestaciones que naturalmente tienen la movilidad. Si usted después a las pensiones no contributivas les quiere asimilar a la movilidad de las jubilaciones y pensiones, ok, pero imagínense que las pensiones no contributivas, al no tener requisitos, y de algún modo los requisitos son generales y se otorgan a voluntad, me está generando un divisor que de alguna manera se maneja voluntariamente por el Estado. Y también me suman la PUAM, que la PUAM no deja de ser una pensión semicontributiva, porque sabemos que la cobra el que no aportó nada o el que a lo mejor aportó 18 años y no tiene otra alternativa. Entonces, este es un tema, Pero bueno, yo no sé si en el debate algún día se va a llegar al análisis de la interioridad de la fórmula, pero si algún día se llega, es útil que esto lo tengamos en cuenta. Y acá está, como les muestro, veamos por ejemplo la recaudación tributaria que se va a tomar en marzo, o sea, esta, fíjense, este signo es sumatoria, yo sumo toda lo que se recaudó, la recaudación tributaria que va de octubre a diciembre del año -1, o sea, para marzo del 21 voy a tomar de octubre a diciembre del 20, por eso -1, dividido la sumatoria de octubre a diciembre -2, que es el año 19, -2 respecto del 21, y esto me da un valor que lo, comillas, divido por 4 al hacerle la raíz cuadrada de 4, la raíz cuadrada cuarta, para poder tener valor trimestral, porque lo voy a aplicar a un trimestre. Bien, esto, el que no lo entendió, no pasa nada. Esto es inevitable que
que lo va a poder entender el que le gusta esto, y al que no le gusta no se vuelva loco, que siempre va a estar el artículo 14 bis para referir. El AW, acá, el AW es la variación general de salarios, del índice de salarios publicado por el INDEC, o el RIPTE publicado por la Secretaría, el que resulte mayor. Yo cito al RIPTE para no hacer esta disquisición al principio, pero hasta ahora siempre se aplicó el RIPTE cuando esto se usaba en la fórmula del 2009. No sé si alguna vez no se aplicó el índice de salarios, pero se aplicó casi siempre el RIPTE. En ambos casos se comparan trimestres consecutivos. Entonces acá ustedes ven que ven que está RIPTE o índice de salarios, entonces tomo el mayor de RIPTE o índice de salarios y entonces estoy tomando diciembre dividido septiembre para que me dé cuánto evolucionó en el trimestre. Esta es la recaudación total, lo que está en diciembre, solo en diciembre. ¿Cuál es la recaudación total? Es la variación de recursos totales, también por beneficio del ANSES, netos de déficit. Compara 12 meses consecutivos. Va a comparar todo 2020 cómo creció respecto de todo 2019. Y tengan en cuenta que entra acá, entran todos los impuestos que dijimos acá, más los aportes del CIP al CIPA, del servicio doméstico y del monotributo previsional, y las contribuciones patronales de las leyes 24.241, PAMI, empleo y asignaciones familiares. ¿Ven cómo hay una mezcla fatal de cosas y no se ha hecho una un ordenamiento de acá? Entra hasta lo que ingresó por asignaciones familiares. Esto tiene su razón de ser en que tenemos la llamada contribución unificada de la seguridad social, pero es tema de otras bolillas. Entonces, como resumen, la movilidad aplicable en diciembre, primer gran problema de la ley, los otros son más fáciles y breves, es el primer gran problema es el aplicar siempre el menor. Vuelco acá de nuevo la fórmula y después esto sí, por piedad, no se los voy a explicar mucho porque lleva bastante tiempo, pero esto es lo que estaría mostrando para el 2021, por ejemplo, en marzo, que se da el 50% de W más el 50% de RT, pero en diciembre también está el 50% de W más el 50% de RT de otro periodo, ¿no? O la variación de la recaudación de un año a otro, dividido lo que ya di en los meses anteriores. Y de entre esta y esta, elijo el porcentaje menor. Y por eso acá digo, los aumentos que se otorguen en marzo, junio y septiembre son a cuenta del aumento de diciembre, cuando se vaya a aplicar B por ser menor a A. Y ahora eso es importante. Miren, yo sé que esto se ve difícil, pero síganme aunque sea en el cuadrito. Desde la lógica, desde la matemática, no se puede elegir de algo siempre el menor. Esto de elegir el menor es como
si bien se hace una vez al año, en el transcurso de los años, si yo en cada año elegí el menor de algo, siempre voy a terminar con menos que cualquiera de los dos. Esto se ve en este... Después ustedes lo ven tranquilo al que le interesa. ¿Qué es este diagrama que hice acá? Estos son dos valores, aleatorios, puestos por mí, con cualquier número, que están acá. Inventé un índice A que va aumentando como 1, 3, 5, en 10 periodos, va 1, 3, 5, 5, acá no aumentó, 7, 8, 8, y pasa al 10. Y el índice B, que cada año de los 10 años hace 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 9 y 10. ¿Cómo armo el índice de movilidad a partir de estos dos? ¿Cuál voy a elegir? La variación de cada uno, por ejemplo, si acá el índice A es 1 y fue a 3, quiere decir que de 1 va a 3, y si acá va a 5, tuvo una variación del 1,67 respecto de 3. Créanme, estas son variaciones. Este es el número del índice y estas son las variaciones. En cada mes yo voy a elegir la variación menor. Por ejemplo, en este mes la variación de A es 1,67, la de B es 2, entonces voy a elegir 1,67. ¿Eso qué quiere decir? Que al índice de movilidad 2 le voy a dar un 1,67, me queda en 3,33. Dicho eso, el que no lo entendió no importa, voy al gráfico. Esta columna, que es el índice de movilidad, es esta, que es lo que finalmente di en este país ejemplo. Ahora, fíjense que si yo tomo la variación de A, que es la azul, y tomo la variación de B, que es la naranja, como yo, miren acá, por ejemplo, en este mes número 3, esto es lo que varió azul, y ven, de acá a acá varió azul, y de acá a acá varió naranja. Yo tomo la menor, entonces quedo acá. De estas dos tomo la menor, entonces esta me va quedando toda igual porque siempre voy tomando la menor. Esto es una cuestión matemática. Yo ruego que me expliquen cómo alguien puede poner que elige la menor siempre. ¿Qué me significa esto? Síntesis. Ejemplo con estos periodos anuales. 9, a lo mejor son 10, bueno, 9 o 10 son los que están acá. En el periodo 1, ambos índices son valor 1. Y ambos índices en el último periodo llegan al número 10. Quiere decir que si yo hubiera seguido el A, hoy estaría en 10. Y si hubiera seguido el B, estaría en 10. Sin embargo, al cabo de estos periodos, si utilizo el índice menor, el haber inicial de un peso, sí, el haber inicial, voy acá abajo, esto es lo que dije recién, al cabo de 9 periodos, perdón, al cabo de estos periodos, si utilizo solo un índice, sea el A o sea el B, el haber inicial de un peso lo voy a tener en 10 pesos. Esto es simple. Ahora, como usé el índice menor, el índice que me dicen que tengo que usar el menor, no ni este, sino de este o este elijo el aumento menor, yo termino al cabo de esos 10 años en 4,76. Esto es inaceptable. Bueno, esto habrá que ir controlándolo. Y bueno, no quiero hacer... Esto entonces, primer problema es este. Elegir siempre el menor. No hay problema en que la cuestión se dirima en diciembre y lo anterior sea cuenta, ok, pero
que yo ahí vaya a elegir el menor tiene consecuencias. Segundo tema, les aclaro que falta poco. Decíamos antes que la ley exigía que la fórmula garantice la participación en las riquezas. Fíjense, esto está sacado, copiado, hecho una captura de pantalla de la presentación que hizo ANSES al elevar el proyecto a la comisión. Por eso dejé acá, esto estaba en la hoja. Y ellos ponen que con esta fórmula van a garantizar que las prestaciones puedan participar de la riqueza de la nación, ya que fue reiterada la necesidad de esto. O sea, ¿cómo se logra participar de la riqueza de la nación si siempre elijo la variable menor? Miren, estos dos renglones, a ver si los puedo leer y lo vamos pensando. El jubilado o no gozará del crecimiento de los salarios por encima de la recaudación, porque si los salarios aumentaron más que la recaudación, le doy la recaudación, con lo cual no participo de las mejoras de los salarios, o no gozo del crecimiento de la recaudación cuando ésta esté encima de los salarios. O sea, si la recaudación fue mejor que los salarios, me dan los salarios, no participo del crecimiento por recaudación. Y en el otro caso, no me dan el salario, no participo del crecimiento de los salarios. Síntesis obvia. Jamás, por definición, voy a participar de la riqueza de la nación, sino todo lo contrario. Entonces, el tema de dar siempre el menor, que es el primer problema, me genera que en realidad no participo de la riqueza de la nación, pero tampoco le estoy dando lo correcto y cada vez le voy a dar menos por las líneas que ya vimos. Segundo tema, la legislación constante. Entonces, primer tema, dar siempre la menor. Segundo tema, la problemática de la legislación constante. Dice la propia presentación, estabilidad normativa. Se establece el supuesto de legislación constante, evitando que los resultados sean sensibles a decisiones de política tributaria o políticas de la seguridad social. ¿Por qué? Porque fíjense con el impuesto país. El impuesto país no se puso por un tema jubilatorio, se puso por un tema monetario. Entonces, ese impuesto puede subir, puede bajar, de acuerdo a la política monetaria. Y aún suponiendo que la política monetaria sea excelente y que ganemos un premio Nobel de política monetaria, por cómo fuimos subiendo y bajando el impuesto país, el impuesto al cheque, que maneja el consumo y distintos temas. Entonces, por cómo se dieron las modificaciones de esos impuestos, aunque estuvieran todos bien, si yo en un año decido una cosa y en otro decido otra, y si en el primer año eso está alto y en el segundo año eso está bajo, cuando yo vea la evolución, y la evolución de ese aumento va a ser muy pobre. Entonces, ¿qué me aseguran? Dentro de la fórmula, dentro de la presentación. No, quédate tranquilo que se va a ver cláusulas de legislación constante. O sea, va a haber un señor sentado en un escritorio que va a decir cómo tomar el impuesto país cuando la alícuota cambió, cómo tomar el impuesto a los combustibles cuando decidió el gobierno subirlo o bajarlo y por eso la alícuota cambió. Entonces, ese señor todos los años va a tener que homogeneizar. Y esto de
legislación constante que, a fin de homogeneizar los valores, se va a hacer, según la norma, para la W, para los beneficios, para la recaudación tributaria y para la recaudación total entre 2 periodos. Y entonces, ¿qué me dice la norma? Deberán tomarse ambos valores en forma homogénea. ¿Y quién dice cuál es homogénea? La reglamentación establecerá los mecanismos a utilizar para ajustar los valores de cada variable. ¿Cuál es el problema de esto? Incorporar la variación de recaudación en una fórmula de movilidad, ya incorporar recaudación, implica la existencia de 2 periodos que se comparan y esto obliga a homogeneizar valores. Esto exige pautas de interpretación. Esas pautas de interpretación no siempre van a ser claras, pero aunque lo sean, no van a ser compartidas y aceptadas técnicamente. Imagínense que en este país nos peleamos hasta por la salud, y no nos vamos a estar peleando cuando salgan las pautas de interpretación de la homogeneización. En la política tributaria intervienen decisiones que no siempre obedecen a mejorar la recaudación, ya que existen políticas tendientes a promover actividades, a desincentivar actividades, y puede haber hasta exenciones impositivas o recargos o modificaciones en general de política monetaria que afecten a los impuestos, como el impuesto país. Todo esto ocurre con la recaudación. Y acá miren esto, a lo largo del tiempo, cada medida de homogeneización implicará que me voy alejando de la recaudación real. Porque imaginen dentro de 8 o 9 años, ya homogeneicé tanto que ya no me está dando el valor actual de la recaudación. Entonces, ¿qué sentido tiene este? Síntesis, el valor recaudación tributaria y fundamentalmente el valor recaudación general va a terminar siendo un mecanismo de control estatal de la movilidad. Conclusión respecto de la fórmula de la ley 27.609. No es simple la fórmula. La fórmula podrá ser correcta matemáticamente, más allá del menor o eso, pero no es simple, no es accesible, no es entendible para la población. Se presta a manipulación de los valores al incluir recaudación, sobre todo la homogeneización de la recaudación. Y acá viene el tema de la menor. Si durante algunos periodos anuales, en diciembre, el valor menor es B, la recaudación, la litigiosidad será inevitable. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos décadas leyendo que la Corte dice que la movilidad de última tiene que seguir al salario. Ya lo sabemos. Si sigue la recaudación es porque el salario aumentó más. Esto tenemos que tenerlo en claro. Esta es la clave de todo. Si me van a dar B, es porque el salario subió más, la recaudación subió menos. Por lo tanto, va a haber juicios porque se va a alejar del salario. Pero no termina acá. Si durante algunos periodos anuales el país creciera y por ende se generara una mayor productividad, que generara una mayor recaudación, en diciembre se va a tomar salario que es más bajo. ¿Por qué? Porque la recaudación subió más y por lo tanto no voy a participar de la riqueza de la nación que va a estar mostrada en la recaudación, con lo que la litigiosidad será inevitable, porque no voy a cumplir la pauta de la fórmula. El índice que refleje los aumentos de los salarios no debe tener distorsiones, el RIPTE me refiero. Problemas, ¿qué distorsiones? Problemas con topes discrecionales, la no consideración de aumentos no remunerativos,
esta es la única manera de que el índice salarial no se aleje de los precios. Y ahí está el costo de vida en la fórmula. No hay que querer costo de vida en la fórmula, porque si el salario refleja el costo de vida, como lo hacen todos los países, el costo de vida lo tenemos en el salario. En síntesis, como conclusión, deberán ser muy claras, como otro punto importante, e inobjetables las pautas de homogeneización. Ven que esto genera mucho problema y ven que estos problemas van a requerir de nosotros un poco más de conocimiento de la interioridad de la fórmula. Ya no es tan fácil como Badaro, de decir, ¡ay, qué barbaridad, me dieron poco! Mirá todo lo que subió esto y mirá lo poco que me dieron. Como ese poco va a estar basado en una fórmula, por eso me parece que la fórmula la tenemos que conocer. Dos filminas, esta es de un título, esta es la que viene. Quiero darles, para terminar, cuál ha sido la situación como síntesis de la movilidad de los saberes de los últimos 5 años, porque quise tomar el 2017. ¿Por qué quise tomar el 2017? Este gráfico me gustaría que me sigan en su lectura. Quise tomar el 2017 porque el 2017 fue un año del que no duda nadie, que todo lo que se dio fue correcto, que no lo critica ningún jubilado, no lo critica el gobierno, no lo critica la oposición, no lo critica nadie. Y además me permite tomar como valor base fin del 2016. ¿Por qué es bueno el 2016? ¿Y por qué no para atrás? Porque recién en el 2016 fue el que el costo de vida empezó a calcularse correctamente. ¿Se acuerdan las críticas al INDEC que hasta aceptó el propio gobierno? Y que ahora, en cambio, sepamos que desde el 2016 nadie ha criticado como que estuviera manipulado el índice de precios al consumidor. Podrá haber críticas, pero muy técnicas, pero no como que son valores truchos. Entonces, ¿cuál es la línea del costo de vida? La línea gris. Así aumentó el costo de vida de fin del 2016 a hoy. Este es el costo de vida. ¿Cuáles son las otras líneas? La línea amarilla es el RIPTE. Yo tomé el valor del RIPTE como valor base, yo tomé acá no 100, como uno lo suele hacer en los gráficos. Dije, no, voy a tomar un valor que sea real, que podamos manejarlo en valores de bolsillo que entendamos. Entonces, ¿qué tomé? Tomé el valor a diciembre del 16. ¿Cuánto era el RIPTE en diciembre del 16? Y ese valor del RIPTE, seguí volcando en la línea amarilla el valor del RIPTE. No inventé nada. Amarilla es el valor del RIPTE de cada mes. Y supuse una jubilación del mismo valor. O sea, imagino acá, en diciembre del 2016, yo imagino un haber jubilatorio de 20.690,14 para ver cuánto está hoy, junio del 2021, realmente, cuánto debería estar, es decir, jugar con esos números. Entonces, línea gris, el costo de vida. Línea amarilla, el RIPTE. RIPTE, por acá va. Línea roja son los aumentos oficiales que se dieron en cada periodo. Aumentos oficiales. La línea roja que sigue acá. ¿Y por qué acá la línea roja se me bifurca en azul?
porque estos son los aumentos suspendidos, que los llevo hasta hoy. Podía, en mi teoría de que el suspendido debería darse por lo menos en enero del 21, bueno, acá debería haber tenido una subida, pero para que se vea un poquito mejor, como fue en la realidad, lo marco desde marzo. Ven acá, ven que acá se bifurca marzo, y esto es marzo del 2020. Miren estos números. Si yo tomo el número 20.690 de diciembre del 16 y lo aumento por costo de vida, hoy me da 100.000. De 20.000 a 100.000, costo de vida. Si yo tomo el RIPTE último, y este es el número del RIPTE, el RIPTE que en diciembre del 16 era 20.690, en ahora, perdón, porque está solo a creo que mayo, no, está abril, el RIPTE, que es de abril, ahora después lo voy a aclarar, pero bueno, es el último que hay, está en 81.000. Si yo tomo un haber de 20.000 pesos, hoy esa persona con nombre, apellido y número de beneficio que cobró 20.690 acá, hoy está cobrando 78.516. ¿Y cuánto tendría que estar cobrando si no hubiera habido emergencia, si no hubiera habido suspensión, si no hubiera habido 27.609? ¿Cuánto estaría cobrando? Estaría cobrando 86.414. Ven ustedes, piensen que a este RIPTE habría que sumarle unos pesos más por el aumento de junio, de mayo y junio del RIPTE, y llegaríamos a un valor aproximado de 89.90. Fíjense que el haber, si no hubiera habido problemas acá a partir del año 20, el RIPTE, la jubilación hubiera subido más o menos como el RIPTE. Sin embargo, a causa de la emergencia, este haber se ha quedado en 78.000. Por supuesto, lejos de los 100.000. Pero ¿para qué me sirve también esto? Para comprobar cómo todo el año 2017 fue muy bueno. Ven acá hasta acá, miren. Ven, en el 2017 se mezclan casi en una misma línea el costo de vida, el RIPTE, los aumentos oficiales. Como en el 2018 hay una diferencia, va bajando un poco respecto del RIPTE, pero un poco como veíamos, la gran queja del 2018, juicio en corte y todo, no generó un alejamiento del RIPTE tan grande, tan grande. Por eso es que hay que ver cómo termina esto en la corte, porque como que el daño respecto de lo salarial no es tan grande en todo el 2018 y 19. Y finalmente se pone, a fin ya del 2019, comienza a seguir el RIPTE, y lo hubiera seguido y hasta hubiera mejorado de no tener la emergencia. Esto casi como que alguien podría decir, entonces esto justifica la emergencia, porque tendrías que haber dado RIPTE, que no deja de ser menos, pero ven por la roja, dieron menos aún. Bueno, este cuadrito para que lo tengan en claro cuando analizan. Última conclusión, 3 conclusiones que saco de la problemática nueva de la movilidad. Toda fórmula de movilidad debe ser transparente,
y comprobable. No habrá litigiosidad solo en la... No importa lo que me den, el precio la evolución del precio del tomate me pueden dar, que no habrá litigiosidad solo en la medida en que la movilidad de los saberes no se aleje del aumento de los salarios de los activos. Y agrego, esa es la razón por la que no existió litigiosidad en el periodo 2009 al 2017. Cuando a mí me dicen, la fórmula mixta es la que rigió en 2009 y 2017. Sí, rigió la fórmula mixta, pero nunca te alejaste del RIPTE. Por eso no te hice juicio. Y la única razón por la que no hicimos juicio del 2019, 2009, 2017 es porque aplicaron no importa qué, no se alejó del RIPTE. Si ahora se empieza a alejar, y si me dan recaudación menor al RIPTE, se va a alejar. La movilidad, como síntesis del haber, no es un mecanismo de sustentabilidad del sistema, que es lo que quería hacer la comisión. Su objetivo es simplemente, simple, liviano, mantener el valor del haber en el tiempo. Esto, que yo lo traté solo desde un aspecto muy numérico, muy de la fórmula, muy de la letrita, ustedes lo pueden completar, y yo le pedí autorización para eso a la doctora Toyos, con un trabajo que ella hizo, que sí, a ver si yo lo puedo poner acá, porque creo que lo tengo en la... Esperen, a ver si lo puedo abrir. Ella hizo un trabajo muy interesante para una charla que dio sobre movilidad. A ver si yo haciendo esto... ¿se ve lo que estoy mostrando? No, se ve el power que vos estás pasando. Tendrías que dejar de compartir esta pantalla y compartir la que quieras que veamos. Ahí está. Y ahí está. Y ahí está. La doctora Toyos hizo un trabajo que me autorizó a recomendar y que voy a mandarle a ustedes para que lo distribuyan, pero aunque quizás varios lo tengan, donde ella, con un muy buen índice, trata el tema de la 26417, la inconstitucionalidad del cuarto, del segundo, de la 27426, trata la 27609 y trata defensas contra objeciones de ANSES o contra defensas, digamos, respuestas a las defensas que hace ANSES del régimen. Y aclaro yo, porque lo aclaró ella y es importante que se aclare, que ella no escribió esto como una monografía para presentar o un libro para publicar o un artículo, sino que ella escribió varias cosas, pero muchas son partes de escritos que ella ya hizo, por ejemplo, lo de una defensa de ANSES sobre el plazo exiguo. Bueno, ustedes van a ver cuando lean eso que ella pone mi parte, el actor, bueno, porque lo que ha hecho es subir lo que volcó en sus escritos y me parece un trabajo interesante para tener, que incorpora bastantes aspectos de tipo jurídico a esta exposición que yo hice, más en lo que a mí me gusta, que son los números y los gráficos y esas cosas que la verdad me entretienen y me divierten y es como que siento que el futuro va a terminar viniendo por ahí. Así que bueno, muchas gracias, estamos en 1:20. Muchísimas gracias. Si alguien quisiera hacer una pregunta o contar algo, levanta la mano o se desmuta y lo hace. O sea, es más fácil que escribir en el chat, que por ahí nos superponemos y se hace desprolijo. Se desmutan y lo dicen o levantan la mano y les habilitamos. Y gracias, Elsa, excelente. No, por favor.
Y gracias, Julia, por compartirnos tu trabajo, ya lo tenemos, el que recién nos contaba Elsa, así que lo vamos a compartir. Como compartimos el otro día el Power de Elsa, le vamos a pasar también el trabajo de Julia, que ya inmediatamente lo pasó, así que gracias. Te hago una consulta, Elsa. ¿Por qué no haces hincapié o por ahí no le das, o no escuché la primera clase porque estaba de vacaciones y la verdad que no terminé de escuchar la primera charla, pero ¿no considerás que hay una pérdida del primer trimestre que no se consideró o eso tiene que ver con la postura que por ahí vos asumís respecto de la movilidad suspendida para el 2020? ¿Te referís a cuál de los problemas? ¿A cuál de las leyes? ¿A esta? ¿A la No, nueva? a la 27609, porque, digamos, en mi análisis, yo básicamente considero que digamos, que al analizar la emergencia de 2020, que por ahí discrepo un poco con tu opinión en algunas cosas, para mí, a ver, cuando se compara lo que se perdió, no recoge la 27609 la pérdida y el daño ocasionado en los haberes de los jubilados. Entonces, por eso yo considero que la emergencia continúa en el tiempo, porque no se reparó el daño causado con esta nueva ley. El legislador nada dijo de la suspensión y convalidó los 365 días de emergencia, siendo que la vez pasada lo habíamos hablado, ¿no? Bueno, los 180 primeros días hábiles, los primeros 180 días de movilidad, por ahí estaba bien. Los segundos ya son discutibles. De hecho, creo que Salta y Paraná ya lo pusieron en jaque a los segundos 180 días. Y lo tercero es que desde el punto de vista constitucional, al haber publicado la ley el 4 de enero, se restableció la vigencia, les guste o no. Entonces hay como unos detalles por ahí muy finitos que está bueno discutir, y que por ahí, a ver, yo al igual que vos, creo que sos una de las que me hizo enamorar sin duda de los números y de pensar el derecho a partir de los números. A veces uno por ahí trata de atacarlo desde otro punto de vista porque uno sabe que la gente del Poder Judicial a veces no te entiende y trata de hacer los Excel de la manera más clara posible, y por eso es que a veces nos damos vuelta como para tratar. Yo por lo menos estudio a cada uno de los jueces a donde litigo, estudio qué piensan, cómo piensan, qué escriben, los cito, para poder argumentar de manera adecuada y fundar mis peticiones, a ver si alguien me escucha. Bueno, nada, esa opinión respecto de eso. No, está muy bien. Está muy bien. Yo, partimos de un quizás concepto diferente. A mí no me interesa en absoluto la 27609 a los fines de la emergencia, porque la 27609 me crea una fórmula de acá para adelante, y no le adjudico a la 27609 la obligación del daño. ¿Por qué? ¿Por qué me voy a limitar a que la 27609, que simplemente modifica el artículo 32, tenía que cubrir el daño? Sin duda que ese daño hay que cubrirlo, porque para mí es lo más importante. Lo suspendido debe darse. Si el Estado, para mí todavía, lo que hay ahora es una omisión del Estado. ¿Qué me importa si la tenían que poner en el 27609 o en la 27610? ¿Por qué me voy a limitar a jugar con una norma que ya está y exponerme a que me digan la sancionó el Congreso? El Congreso que haga lo que quiera, pero lo que me tiene que dar, me lo tiene que dar, y todavía no me lo dio. En la 27609 podía haber un artículo X que dijera respecto de bla, 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 bla. Fenómeno, pero no está. Eso no hace inválida las 27609. Otro tema, por supuesto, otro tema es también la cuestión del devengado. Porque si había devengado, pero entonces lo que se venía devengando seguía siendo la 27426. Bueno, eso es lo suspendido. Eso es lo suspendido. Por eso para mí, en lo suspendido implicaba que en marzo había que dar todo lo suspendido. No me interesa que lo de la 27609. Yo no voy a atacar a la 27609. Yo la 27609 la voy a atacar cuando la fórmula dé cosas que no van. Y entonces sí, nadie me va a poder discutir
no, que esa fórmula produjo tal daño. Borremos eso. Si hablamos del pasado, yo lo que voy a objetar es: no me diste lo que me tenías que dar y estaba suspendido. Tuviste una oportunidad con la 27609 y no la usaste. Bueno, hace aunque sea un plazo, pagámelo aunque sea en cuotas, pero algo de sí. Y esa es mi postura, por eso no lo pongo en cabeza de la 27609. Claro, si no va por ahí con la 27541 el análisis. Es una cuestión de No, yo no estrategia. voy a discutir la emergencia. ¿Sabés qué pasa? A mí no me quedan tantos años de vida. Entonces yo voy a atacar el núcleo. Dieron la emergencia, está mal, fenómeno, la historia los juzgará. Pero yo no voy a discutir la emergencia, porque si nuestros legisladores ninguno se dio cuenta, ¿me doy cuenta yo? ¿Cuánto? Los 50, 64, 84, estoy sin anteojos, que somos acá, nos damos cuenta que no había emergencia. Y todo el país estuvo en emergencia, pero nosotros decimos, no, yo no me voy a meter en esa. ¿Hay emergencia? Listo. ¿Es válida que la emergencia se aplique al haber jubilatorio? Probablemente no. ¿Y es válido que se aplique un aumento que generó que los de mayor monto le paguen a los de menor monto, cuando el empleado público, que también es una ventanilla del Estado, siguió cobrando el 100%? No, no y no, eso seguro. Pero no me voy a meter, porque me parece tan fuerte la noción de lo suspendido, me parece tan que pisaron el palito al poner una palabra en la que está levitando un aumento que sigue allá arriba, arriba y no baja, no baja, no baja, que lo que pretendo es que alguna sentencia lo haga bajar. Bahía la hizo bajar ya, ¿o no, Vero? Ahí está, justo Vero estaba levantando la Bahía mano. Blanca, bueno, por supuesto, el fallo de Bahía Blanca es un avance en eso, claro, sin duda. Mis honores a Bahía Blanca. Hola Elsa, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola. Elsa, te quiero hacer una preguntita de números, hablando de Bahía Blanca. ¿Cómo empalmarías? Viste que nosotros tenemos la 27426, para que ya estoy mareada con los números, perdón la hora. La 27426 ahora suspendida, que se otorga a diciembre. Yo estuve hablando con la Cámara, ahí metí una aclaratoria, pero todavía no salió, porque bueno, hay dos párrafos que se contradicen, pero bueno, al tema es que ahora se mide trimestralmente esta ley, ¿no? Y nosotros teníamos antes que se vengaba cada 6 meses. Y viste que hay un trimestre que no se... No, ¿por qué? Porque el rezago me estás hablando. Sí, el rezago. Ah, no, por eso, siempre fue la medición trimestral. Sí, trimestral, pero sí. El rezago era de 6, ahora es de 3 y hay un trimestre que no estarían, si lo tendrían que empalmar ahora según mi Cámara. ¿Se entiende? Me quedaría un trimestre. No hay ningún problema. Le das yo hice el cuadrito de lo que le hay que darle al haber de diciembre. Por ejemplo, al haber de diciembre de 100.000 pesos, hoy hice la cuentita por otra cosa, un haber de diciembre del 19, de 100.000 pesos, lo busqué de 100.000 para que el número... A ese fulano le dieron 24%, lo digo en números redondos, ¿eh? O sea, él tenía en diciembre del 19 un haber de 100.000 y en diciembre del 2020 llegó a 124.000. Es el que, de los que poco ganó. ¿Y cuánto hubiera sido con el suspendido? El famoso 42%. Entonces, él tendría que haber llegado a diciembre del 19, digamos concretamente a enero del 20, con 142.000. Y llegó con 124.000. Quiere decir que yo, para que en enero él cobre 142.000, le tengo que aumentar un 14% el haber de diciembre. Pero este porcentaje varía según el monto del haber. Entonces, para un haber de 100.000, lo que hay que darle es la simulación de lo que hubiera sido en enero y dar eso. No es como un empalme, es como te doy lo que no te di. ¿Qué no te di? Plata. Lo traduzco en plata.
Claro, por eso, pero lo medís a diciembre del 2020. Si soy exacta, lo mido a enero, pero en febrero le pagaría lo mismo. Claro, ¿Sí? exacto. Y después arrancarías con la nueva ley, como si nada. Bueno, la nueva ley me consideró en marzo el segundo trimestre, empalma perfecto, porque ese 42% se formó con, si no hubiera existido la nueva fórmula, en marzo del 21 yo hubiera tomado el tercer trimestre. Claro. Ahí llegué con 42. Y en la nueva fórmula ya me tomaron el último trimestre. Quiere decir que no perdí nada. Pues, Siempre perdona, que me den, siempre que el 807, perdóname, siempre que el 807 me lo apliquen a 142.000, no a 124.000. Ah, está bien. Esa era. Okay. Marzo del 21 toma último trimestre del 20. Sí. Y en la otra ley, marzo del 21 tomaba tercer trimestre del 20, no cuarto. Y hasta ahí llegué con mi 42%. Está bien. Que yo hubiera terminado el año con 142.000 pesos y lo terminé con 124.000. En marzo me van a dar 8,07, es más de lo que me hubiera dado la otra ley, que me hubiera dado el 7,55. Claro, yo lo puse en un cuadro, está lo que la otra ley hubiera dado. Entonces, me van a aplicar el 807, pero me lo tienen que aplicar sobre 142.000. Si es que no le vamos a dar ni un minuto de changüí. O sea, que no es ni siquiera lo que yo pretendo, porque yo es como si hablara con un legislador, le diría, no importa, vos me debés plata, no me la tenés que dar ya, pero decime cuándo me la vas a dar, cómo me la vas a dar, unida al haber. Por eso nosotros no tendríamos que aceptar estos famosos 5.000 pesos, 5.000 pesos, 5.000 pesos que se dan para cubrir la inflación, porque no forman parte del haber. Es la exacta imagen de pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Sí, Elsa, pero perdóname que porque Sí. no lo entiendo. Si yo en diciembre del 2020, del 2020, yo le tomaba, si yo tenía 6 meses de rezago, le tomaba las variaciones que se habían producido hasta junio del 2020. No, septiembre, octubre, julio, agosto, septiembre. Estos son los 6 meses. En marzo se toma julio, agosto, septiembre. En marzo. Bueno, pero yo te digo en diciembre, porque yo tengo que dar en la Cámara el aumento a diciembre y tengo que dar hasta... Yo cuando aplico en diciembre... 42%, y ese es el 42%. Por eso, pero hasta junio, ¿me entendés lo que te digo? No es lo mismo que en la otra ley, porque acá estamos al revés de la otra ley. Acá vos este último trimestre del 2020 te daría 7,50. Si vos querés ser perfecta, tenés que entonces exigir que en marzo no te den 807, que como ya lo devengaste, te den 7,55 Claro, en vez de por 807. Claro, claro. Entonces, ahí terminarías tu esquema, digamos. Digamos, el Fernández Pastor del 2021 sería, en marzo me dan 7,55 sobre 142.000. Bueno, eso, y ahí eso jugué con lo devengado. Está bien. Bueno, está bien, claro. Bueno, gracias, Elsa. ¿Alguien más? No, nos quedamos todos pensando, Elsa. A lo mejor otro Bueno, día, cuando podamos estudiar todos los gráficos. No. Sirve para cuando empiece el problema y entonces haya que hacer algún número o alguna cuestión para poner en algún escrito. Por eso yo siempre digo, el escrito basado en 14 bis, en oh, qué barbaridad, el artículo 14 bis dice, y luego viene el petitorio, no va, porque eso va cuando pedimos Badaro.
porque vieron, uno si hace un escrito que le pone Badaro, te dan Badaro. Ya, pero ahora estamos generando jurisprudencia. Por eso es que yo digo que es útil leer el trabajo minucioso que hizo Julia, porque los escritos, reitero, no pueden ser más. ¡Qué bárbaro! ¡Qué poco que me dan! El artículo 14 bis me asegura otra cosa, y la integralidad. Entonces parece que cada vez que uno dice integralidad, está diciendo algo maravilloso. Y después el juez también, ¿no? Muchas veces hacen sentencias de, sí, qué tremendo, la integralidad, entonces denle, y te sale un resuelto que si vos lo pensás, ¿cómo lo elucubró? ¿Cómo llegó a esa decisión? Porque en todos los considerandos es el qué barbaridad, pero la decisión que toma en el resuelvo es como que viene ahí de repente puesta, engarzada, ¿no? No digo las sentencias tan trabajadas como Caliba, porque ahí hubo mucho trabajo de número, o como la de Bahía Blanca, que pensó también las circunstancias. Bueno, no... Elsa, yo te quería contar que acá en Salta ya salieron las primeras sentencias de 27609 y están difiriendo a fin de año el análisis de los planteos de si es constitucional o no. Salió de oficio, ¿sí? Dijeron que no se iban a expedir sobre la 27609 y bueno, nada, ansiosos porque hemos presentado un par de aclaratorias. Es muy gracioso porque se pisaron ellos mismos, así que va a estar divertida la pelea en la Cámara, y bueno, ya se elevaron hoy, así que calculo que no demorarán mucho en expedirse, porque nosotros tenemos un periodo compacto de presentaciones que es 2018, 2021, y metemos las 3 leyes, por lo menos cuando hacemos los planteos, y el juez expidió sobre las 3 leyes de movilidad, así que bueno, y se contradice por ahí un poco, así que van a estar divertidos los agravios. A mí y en me el documento que hice hay un Excel, después se los voy a pasar, porque además de los escritos, ponemos una calculadora, entonces cada vez que hago una demanda o nos agraviamos, le muestro cuánto incide, además de los blue call, la planilla y todo, pero le trato de mostrar al juez, en el caso concreto, cuánto es la pérdida de cada cliente, como para, bueno, si alguno me quiere leer. A mí lo que me gustaría es que los jueces, cuando difieren para fin de año, lo hagan en el sentido de la importancia de la movilidad, del índice de diciembre, pero esto estoy segura que deben ser muy pocos los que han entrado en ese análisis. Y lo que no me gusta decididamente es cuando todo se subordina al maldito 15%, porque alguna vez habrá que analizar qué cosas admiten un 15% y qué cosas no. La movilidad no puede admitir un 15%. Como la Corte en el artículo 26 fue muy clara, que no me puede limitar a 35 años. Si una persona tuvo 36 años de aportes, el artículo 26 no me lo puede limitar a 35 porque son efectivamente aportados. Y entonces no hay confiscatoriedad para el tema de los 35 años. No hay confiscatoriedad para el máximo de 35. Perdón, me estoy refiriendo al artículo 24, no el 26. El 26 es el valor año. Entonces, en Gualtieri no hay un tema de confiscatoriedad. En Gualtieri está diciendo, tomo lo aportado todo. Entonces, hay que distinguir el 9.2, por ejemplo, el inciso 9, inciso 2, el artículo 9, inciso 2 de la 24.463. Jamás hay que pedir la inconstitucionalidad. ¿Cómo la inconstitucionalidad? Si la norma dice que no se aplica la 24.241 y yo me someto a que, y bueno, sí, es como pégueme, pero no mucho, no me deje moretones. No, o va o no va. Y si no va, no va. No puede ser que me apliquen algo que no vaya, pero me diga, bueno, pero bancátela un poquito, porque no llegás al 15. Eso es no comprender el 9, inciso 2. Años pasaron hasta que salieron dos Carberro, pero ustedes saben la cantidad de años que salieron sentencias con la confiscatoriedad del 9.2.
Porque ¿cómo nadie entiende que si una norma dice que no se aplica para los beneficios de la 24.241, no se puede aplicar confiscatoriedad para decidir si es constitucional o no es constitucional su aplicación? Entonces, con la movilidad va a tener que trabajarse de ese modo. No puede ser que todo el daño, mientras no sea del 15%, me lo banque. Entonces yo tengo todos los meses un daño del 14%, ¿y en qué termino? No, hacen falta análisis que manejen el concepto y no solo la confiscatoriedad. Y cuando esto lo derivan para fin de año, temo que lo estén derivando para ver, bueno, a ver a fin de año si es mucho, porque si no es más del 15, yo no la voy a defender. Bueno, nada, gracias. Gracias a todos, gracias Elsa, y gracias a todos por estar. Ahí te están todos aplaudiendo, Elsa. Gracias, muy amables. Bueno, que tengan buenas noches, a descansar. Gracias a todos.